Estamos en todas partes. Por eso es que en todo el Antiguo Testamento, la manera en la cual nosotros recibimos la bendición de nueva cuenta es a través del diezmo. Cuando había una reforma, Nehemías, Josías, ¿qué fue lo que pasó? Abrían el libro, soltaban la palabra y dice la escritura que todos venían con sus diezmos y sus ofrendas delante del Señor, porque el diezmo restituye la entrada a la bendición. Pastor, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús se convierte en la primicia para que el principio de la masa para que el resto de la masa fuera santificado. Tenía que santificarse la primicia. ¿A qué se refiere esto? A que todo lo que nosotros hacemos ahora está santificado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Escritura nos dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La razón por la cual los creyentes viven en maldición no es porque han sido drogadictos, no es porque han sido rateros, no es porque golpean a sus esposos o a sus esposas, es por una sencilla razón: han sido desobedientes a Dios. Ahí está la maldición. Cuando nosotros entramos al reino de Dios y nos mantenemos en la nueva creación, tengo que entender este principio. Necesito quedarme en la bendición de Dios. Y Dios dice: ok, aparta el 10% para mí. No comas de ese fruto, porque ese fruto a mí me pertenece. Y por la obediencia a ese fruto, tú vas a ser bendecido. Cuando usted trae sus diezmos, usted se mantiene dentro de la bendición de Dios. Cuando usted toma del diezmo para su beneficio, para su placer, porque dice la Escritura que Eva vio que el fruto era bueno. No sé cuánto es lo que usted diezme de lo que recibe su salario, pero si usted diezma $5, en ocasiones esos $5 puede decir: esos $5 mejor me sirven para echarle gasolina a mi carro. El fruto se ve bueno, pero no porque se vea bueno quiere decir que es lo correcto. Necesitamos hacer lo correcto. Si nosotros creemos lo que la palabra dice que somos, tenemos que hacer lo que la palabra dice que debemos de hacer. Hay ocasiones en que nosotros recibimos el diezmo o tenemos nuestras finanzas y decimos: no, pues que son $500 de diezmo. No, con esos $500 mejor le doy de comer a los inmigrantes. Es bueno si usted lo hace fuera de su diezmo, porque el diezmo es consagrado a Dios. Usted no puede decidir dónde va a depositar su diezmo. Usted tiene que presentarlo al Señor. Dice la Escritura en Deuteronomio, lo veíamos en primicias: preséntate en el lugar que te indico y con el sacerdote que se encuentre ahí. Dios le ha traído a esta iglesia porque es el lugar que Dios le ha indicado, y va a bendecir al sacerdote de esta iglesia, que es el Señor. Entonces el diezmo, cada vez que yo traigo mi diezmo, me mantengo en la posición correcta donde Dios me ha bendecido. Me mantengo en esta posición. Mire, hace 2 semanas gané una demanda de hace 5 años. ¿Sabe cuánto fue lo que gané? $7.56. Pero gané. ¿Sabe por qué gané? Porque soy bendecido y he diezmado al Señor. Por eso es que pasaron 5 años y recibimos la carta. Me dice mi esposa: ya te llegó el cheque. Y lo abrimos y dijo: a lo mejor se equivocaron, a lo mejor son 50,700. No, son
es $7.56. Digo, no, a lo mejor se equivoca, no, son $7.56. Digo, no, hombre, más me voy a gastar de gasolina para ir a feriar el cheque, mejor lo depositamos a la iglesia. Pero ¿sabe por qué ganamos esa demanda? Porque somos diezmadores. Ay, pastor, pero son $7.56. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor te va a poner. Es el principio de. Porque cuando tú diezmas, tú estás bajo bendición por derecho. Y tú tienes el derecho de exigirle a Dios. Hay muchas personas, y aquí no, en otras partes, ladrones que se ponen tenis robados, camisas robadas, traen celulares robados, traen autos robados, traen bolsas robadas, traen pantalones robados. ¿Por qué? Porque con el diezmo van y se compran todo eso, pero es robado. Y eso nos mete a nosotros en desobediencia y en maldición. Por eso es que todo el Antiguo Testamento se mete en el principio del diezmo, porque el diezmo fue lo que se destruyó en la creación. Lo que le pertenecía a Dios, el hombre no le tomó importancia. Porque hoy en día a muchas personas, a muchos creyentes se les hace difícil diezmar, porque tienen la naturaleza pecaminosa de Adán. Hasta que el día que no se arrepientan de esa naturaleza, su vida cambia completamente. Pecado es igual a desobediencia. Aquella persona que desobedece peca. Hay muchos cantores, músicos, líderes, pastores, ministros, ladrones, porque apartan el diezmo para beneficio propio. Por eso es que viven en maldición. Tú y yo debemos de salirnos de la maldición. Pero salirte de la maldición es una decisión personal, donde yo no te puedo obligar. ¿Y qué pasaría si yo fuera con cada uno de ustedes y dijera, Jessica, ¿por qué no estás diezmando, Jessica? Y luego al siguiente servicio, no diezmaste, Jessica. Y luego al siguiente servicio, Jessica, no diezmaste. ¿Qué pasaría con Jessica? Se va. Pastor, me tiene hasta la coronilla. Por eso es que muchas veces no lo hago. Pero ¿sabe qué es lo que más tristeza me da? Verlo andar batallando como batalla por no diezmar. Y eso nos duele. Y nuestra oración es siempre en cuestión de liderazgo, cuando vemos sus peticiones en los sobres y nos damos cuenta quiénes diezman y quiénes no diezman, nos da una tristeza verlos batallar, verlos afanados, verlos frustrados, por el simple hecho de no soltar la vestidura pecaminosa de Adán y seguir con el mismo fruto, con el mismo fruto, con el mismo fruto. Se están saliendo de la cobertura de Dios. Y los vemos que oran, los vemos que le creen a Dios, los vemos leer la palabra, pero se batalla. Y desgraciadamente, hermano, hay una mentira del diablo que viene a la mente del creyente y opera y se mete como una oruga, como un saltón o como un revoltón a nuestra mente y nos dice, no te preocupes, le estás creyendo a Dios, las cosas van a mejorar. No van a mejorar hasta que no te redimas de esa mala decisión que has tomado en tu vida. Porque la bendición, para volver a entrar y vivir en la bendición de Dios, necesita restaurar lo que se perdió en el Edén por desobediencia. Tú no puedes estar comiendo del fruto. Ahorita leímos Deuteronomio capítulo 28. ¿Y cuántos dijeron amén y creyeron esa promesa? Pero para recibir esa promesa necesitas diezmar.
Si yo hubiera empezado con eso que te estoy diciendo ahorita, tal vez te hubiera sido desde que empezamos a predicar. Pero primero necesitaba mostrarte la bendición de la obediencia y después recapacitar en por qué vivimos así. Decía una hermana, y decía: pastor, es que yo no alcanzo a entender. Y no se preocupe, no está hoy aquí. Pues dice: ¿quién fue, pastor? ¿Quién fue? ¿Fuiste tu hermanita? ¿Qué es un diezmo? ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué es una semilla? Y le empezamos a explicar y dice: ahora sí ya lo entiendo. Ahora sí comprendo qué es el diezmo, qué es la ofrenda, qué es la semilla. Entonces, para esta persona hay una excusa válida, aunque no hay excusa. ¿Por qué? Porque empieza a involucrarse en todo esto. Pero para nosotros que tenemos años y seguimos batallando con lo mismo, nosotros no podemos estar acarreando maldición. Si un ladrón toca su puerta, ¿usted le abre? No, usted cierra la puerta. Cuando nosotros no diezmamos, nosotros seguimos abriendo la puerta, abriendo la puerta, abriendo la puerta. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Ya está ahí? Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que qué? Hermano, con el mismo júbilo antes del regaño. ¿Que qué? Que nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una vez más: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué hizo el Señor? Nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo empieza a hablar y empieza a decirle a los efesios que hagan una cosa: empiecen a bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer en esta bendición por derecho? Antes de aún de que yo vea manifestado el milagro o la bendición en nuestras vidas, tengo que empezar a bendecir al Señor. Todos los días de mi vida debo de bendecir al Señor. Debo de darle toda la gloria a Dios. Pero ¿por qué alabas? ¿Por qué adoras? Porque yo sé que estoy bajo la bendición, pero no se ve nada, no me importa, pero sé que Dios está obrando. Y nuestro único compromiso es bendecir a Dios. Cuando usted bendice a Dios, usted está alistándose y preparándose para estar en el lugar correcto, para usted recibir un milagro, una bendición en sus vidas. Si usted se mantiene dándole la gloria a Dios, se mantiene glorificando al Señor, usted está operando en una promesa que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Recuerde, bendición no solamente es en lo natural, también es en lo espiritual. Cuando usted cuenta con la bendición de Dios, usted tiene la capacidad de Dios en usted para caminar de acuerdo en la palabra de Dios. Sería algo complicado que Dios dijera: vive en santidad, sin antes habernos dicho cómo vivir en santidad. Pero Dios, a través de Cristo Jesús, dijo el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Cuando la palabra de Dios opera en nuestras vidas y la ponemos en práctica, caminamos en la santidad de Dios. Cuando camino en la palabra, camino en la santidad de Dios. Camino fuera de la palabra, camino fuera de la santidad de Dios. Para poder ser santos, debo de caminar conforme a la palabra de Dios. Amén. Así que es fácil, es sencillo. Lo único que necesitamos es disposición de nuestro corazón. Pero una cosa debemos decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dele ahí unas cuantas hojas para atrás en su Biblia, 2 Corintios. Ahí está enseguidita unos, en mi Biblia son 4 hojas, perdón. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocen la gracia
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Por qué? Por amor, digan, por amor a mí. Dice la Escritura, por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes en la pobreza de Cristo fueren enriquecidos. La humillación de Cristo se tiene que convertir en una exaltación para nosotros. En la obediencia de Cristo se convierte en el medio y el conducto por el cual nosotros regresamos a nuestro Edén. La pobreza de Cristo, y cuando habla de la pobreza de Cristo, quiere decir que Cristo lo soltó todo para que usted y yo recibiéramos todo. Pero la Escritura nos dice en Marcos, eso yo se lo voy a leer. El Señor Jesús empieza a decir un mensaje. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El primer paso para que usted y yo entremos a la bendición de Dios y vivamos en el derecho de la bendición de Dios comienza con arrepentimiento y salvación. Usted no puede regresar a vivir. Mire esto. Si usted entra ilegalmente a este país, a los Estados Unidos, inmigración lo para y lo lleva con un juez. El juez le va a poner a usted una multa que tiene que ser pagada con cárcel, deportación o yo qué sé. Entonces, para que usted pueda tramitar un permiso, sea a través de una visa, de una green card o a través, no sé, lo que sea, usted quiere tramitar un permiso. Antes de tramitar el permiso, ¿qué es lo que tiene que tramitar? Un perdón. Una vez que usted recibe la carta donde le dicen ha sido perdonado, por decir así, no sé cómo diga, ¿va? Ha sido perdonado, usted va con esa carta y le dice vengo a sacar un permiso para cruzar a los Estados Unidos. ¿Tiene su carta de perdón? Aquí la tengo. Ok, podemos empezar su proceso. Pero tuvo que haber el perdón. La bendición de Dios, hablábamos cuando teníamos a Fernando, el hombre no perdió la bendición de Dios, pero necesita el perdón para poder vivir los beneficios de la bendición. Y el perdón viene a través del arrepentimiento. Y yo le hablaba de este punto porque nosotros debemos de aprender este principio de arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir ahorita me arrepiento pero mañana vuelvo a lo mismo. Arrepentimiento, ¿sabe qué significa? Arrepentimiento. Cuando usted realmente está arrepentido. Qué bueno soy para las definiciones. Entonces usted suelta algo pero no puede volver a tomarlo porque usted está arrepentido. El arrepentimiento nos mete en esta bendición. Y para nosotros, hermanos, como pastores y como padres espirituales de usted, es bien importante y se lo decimos con mucho amor. Nosotros queremos verlo a usted bendecido. Pero no podemos hacer más nada hasta que usted no decida vivir la bendición que por derecho a usted le pertenece. Por más de que yo lo quiera jalar, lo que yo le pueda bendecir no se va a comparar con la bendición que Dios puede derramar a sus vidas. Usted, hermano, nosotros los bendecimos porque le amamos. Porque cuando lo tenemos hay ocasiones en que vamos a comer con algunas personas y les pagamos la comida. Es una bendición. ¿Por qué? Porque estamos ahí, estamos comiendo juntos. Pero si no está esa persona aquí, no es bendecida. ¿Sí me entiende? Entonces, de nada nos sirve a nosotros solamente tener la bendición de nuestros padres espirituales, de nuestros padres terrenales, y no tener la bendición de Dios. Que la bendición de Dios es la que va a traer riqueza, enriquecimiento a su vida y no va a añadir tristeza. Dice la Escritura que la bendición de Dios es la que enriquece el alma y no añade tristeza.
Yo pude haberlo invitado a usted a comer hace un año y estuvo bien contento, y a lo mejor usted está sentado ahí y está enojado conmigo por algo, a lo mejor porque no le cayó bien lo de los diezmos y ya se enojó. Y a lo mejor usted dice, no, pues ya no voy a ir a comer con el pastor. Usted se pierde esa bendición. Pero esa bendición realmente no afecta su vida. La bendición que afecta a nuestra vida es la bendición de Dios. Usted se puede enojar conmigo. ¿Cuántas veces su padre, sus hijos se han enojado a usted como padre? ¿Cuántas veces? Y no porque usted como padre se equivocó, sino porque les puso a hacer algo y ellos no quisieron. Bueno, lo mismo que pasa usted con sus hijos es lo mismo que pasa usted conmigo. Exactamente igual. Usted ve a sus hijos, mírese usted mismo. Así, no hay sombra de variación ahí. ¿Ok? Cuando usted está batallando con sus hijos, usted recuerde, ¿cómo batallará mi pastor conmigo? El hijo nunca es desheredado. El hijo decide acabar con su herencia, pero una vez que se arrepiente y viene con el padre siempre está listo para extenderle la mano y para levantarlo.